Despedimos el año 2016, un ejercicio que ha sido muy complicado para los mercados financieros, unos mercados que se movieron entre el miedo de las primeras semanas y la esperanza de las últimas semanas. ¿Miedo a qué? Miedo a la recesión global que provocaron esos temores, provocaron unas caídas muy significativas que se fueron desarrollando a lo largo de las primeras semanas con caídas, como digo, superiores al 10% en más de 5 ocasiones, es decir, miedo a la recesión global. Sin embargo, en las últimas semanas, digo esperanza porque lo que vivimos fue la esperanza, la idea de que ese círculo vicioso en el que llevamos metidos varios años, de muy bajo crecimiento, ausencia de inflación, tipos de interés negativos en todos los países desarrollados, pueden cambiar o podrían cambiar. ¿Qué provocó este cambio de sentimiento, esta esperanza? Ni más ni menos que la llegada al poder o la elección de uno de los personajes más temidos desde el punto de vista político en el panorama internacional, es decir, la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos. El cambio en las políticas económicas que supuestamente va a aplicar el señor Trump a partir de ahora, lo que hacen es, como digo, abrir una esperanza a que cambie esa dinámica negativa en la que el mundo desarrollado lleva inmerso durante muchos años. Es decir, estímulo fiscal, estímulo a inversión, en lugar de aplicar exclusivamente austeridad por un lado o control del gasto por un lado, como puede ser Europa, y por supuesto políticas monetarias ultra expansivas con inyección masiva de liquidez. Es decir, un cambio muy significativo en el patrón de crecimiento o de poco crecimiento en el que llevamos inmersos en el mundo desarrollado tantos años. Por tanto, miedo al principio y esperanza después. ¿Qué ha marcado entre medias el comportamiento de los mercados financieros? Acontecimientos políticos, dos en concreto muy significativos, como el Brexit, el referéndum en el Reino Unido que votó favorablemente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el referéndum en Italia con la no modificación constitucional y que también introdujo mucha volatilidad en el mercado o en los mercados financieros. Esto, desde luego, podríamos decir que es salpimentado por la evolución del precio del petróleo, con esa caída muy pronunciada durante los primeros meses para luego irse a la recuperación, prácticamente doblar de precio desde los mínimos que alcanzó antes de primavera. Por tanto, factores exógenos a lo que es el mero comportamiento macroeconómico o los resultados empresariales, que es lo que siempre debe dirigir el comportamiento de los mercados, o debería. Con esto empezamos el 2017, con la esperanza desde el punto de vista macroeconómico, con una mejora sustancial en todos los datos que vamos conociendo desde el punto de vista de los países desarrollados y también de los países emergentes, es decir, un mayor crecimiento económico. Todos los indicadores que manejamos son mejores de lo que estábamos esperando. Este es un dato claramente positivo. Tenemos que ver, por otro lado, si acompañan los resultados empresariales, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, empezamos el ejercicio 2017 en una situación mucho más favorable de la que vivimos a lo largo, sobre todo, de la primera mitad del 2016. También vamos a vivir volatilidad, sin duda alguna, a lo largo del 2017. Vamos a tener acontecimientos políticos, de esos que no nos gustan tanto, porque vamos a tener elecciones muy importantes en países muy importantes de la Unión Europea, en concreto en Francia, en Alemania y en Holanda. Vamos a ver si el populismo, ese populismo, esa corriente que ha marcado tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos las elecciones o los referéndums, se imponen o no se imponen en estos países tan importantes para la Unión Europea. Esto va a introducir volatilidad. Ahora mismo hemos empezado el año con una ausencia total o unos niveles de volatilidad muy bajos, y sabemos que tarde o temprano la volatilidad volverá al mercado y vamos a vivir acontecimientos de volatilidad. Pero lo cierto es que sabemos que estos episodios son cada vez más cortos. Lo hemos vivido a lo largo del 2016, con momentos puntuales, como hemos dicho, muy importantes, con caídas muy significativas, pero luego también con recuperaciones. Cada vez los acontecimientos políticos creemos que pesan menos a corto plazo, pesarán lógicamente los resultados y las medidas que los distintos gobiernos apliquen, pero desde el punto de vista estrictamente del mercado sabemos que tienen menos impacto, por lo menos muy intenso, pero en menos plazo de tiempo.
Tenemos que estar preparados para ello, desde luego son acontecimientos, como digo, muy importantes para el futuro de la Unión Europea, así se van a descontar y así lo vamos a vivir. Pero la realidad es que desde el punto de vista macroeconómico seguimos teniendo un soporte muy importante, más positivo, que nos hace ser optimistas con respecto al futuro de los mercados financieros en este 2017.